¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos en pleno agosto y con varios temas, de los cuales uno de estos es infecciones y gripes, y que ustedes saben que todavía, si bien no ha terminado el invierno, la doctora Andrea Niorga nos va a comentar un poco sobre esto, que realmente no solamente se ve en mayo, en abril, sino todavía en agosto y septiembre vamos a tener cuadros cambios y de cómo prevenirlo, temperatura ¿no? provocan. Exactamente. Así que también estuvimos con la doctora, la pediatra Pilar Álvarez Prat, hablando de un tema que es hidatidosis. Son temas que, si bien son zoonosis en algunas, estamos hablando de temas que realmente refuerzan y estar atentos a estas patologías que no son tan comunes, pero sí siguen existiendo casos. Y Hidatidosis del Centro de Zoonosis de Azul realmente ha sido uno de los referentes a nivel nacional sobre hidatidosis en sus principios, fundamentalmente, como se trabajó tanto. Y bueno, estamos en la Pampa Húmeda, donde se ven muchísimos casos aún de hidatidosis por falta de prevención, sin duda, ¿no? Hablamos con el doctor Martín Borra nuevamente en su micro, hablando del centro de rehabilitación. Es una nota interesante de esto que se está viniendo, que se va a incorporar en Azul, un centro de rehabilitación, y él va a hacer hincapié en esto. Bien, en mi tema empezamos a prepararnos con la primavera. Y si usted me perdona en su tema, usted se olvidó de algo las semanas anteriores. Sí, he cometido un gravísimo error y omisión por no saludar a todos mis colegas, que el 11 de agosto fue el Día de la Nutricionista. Lo festejamos, lo pasamos bárbaro, pero me olvidé de saludarlos. Así que realmente pido disculpas, lo hice personalmente con todos mis colegas, pero bueno. Mis saludos también con reciprocidad. Vale el error y bueno, remedio. Bueno, ¿y de qué va a hablar entonces usted? Sobre las dietas para prepararnos para la primavera. Esto de empezar a sacar los abrigos y nos encontramos. No empecemos a lo loco, porque después no se logra en un mes lo que no se ha hecho en todo el invierno. Perfecto. Es duro, pero es verdad. Vamos al programa entonces y a ver todos estos temas. Hoy vamos a tocar un tema respiratorio que realmente da mucho que hablar, sobre todo en esta época de invierno, que, como ustedes bien saben, afecta muchas veces tanto a los chicos como a las personas de más de 60 años, pero no estamos exentos los que tenemos menos de esa edad. Y son los cuadros gripales y específicamente también las neumonías. Y por esto invitamos a un especialista en neumonología, que es la doctora Andrea Niorga, que nos va a explicar un poquitito, a ver, cuáles son los recaudos que tenemos que tomar específicamente desde el punto de vista preventivo y cómo tenemos que cuidarnos para tratar de evitar estos flagelos que son tan importantes en la parte respiratoria específicamente. Andrea, gracias por estar con nosotros en Salud 10. Y bueno, un poco hice la introducción de todo esto y este programa se encarga específicamente de lo que es prevención y queremos ver a ver cómo podemos prevenir estas dos enfermedades que en algunos casos hasta pueden llegar a ser mortales, que son las gripes y las neumonías. Bueno, buenos días, gracias por invitarme. En realidad hay que empezar a hablar, antes de hablar de neumonía, a lo que abre la puerta frecuentemente para que ingrese una neumonía, que es la gripe. Es lo más frecuente. O sea que el paciente, en realidad, si se quiere cuidar de bronquitis y neumonías en invierno, lo primero que tiene que hacer es vacunarse para la gripe cuando cambia el clima. La neumonía es una infección en los pulmones que es un poco más fuerte que una bronquitis, pero los síntomas son muy parecidos. Fiebre, dolor de espalda, tos, catarro, consulta por falta de aire también, y la diferencia entre la bronquitis y la neumonía la va a dar, el diagnóstico lo va a dar una radiografía. A veces al examen físico no se puede diagnosticar. Bueno, el paciente siente eso, consulta, el tratamiento es similar para la bronquitis y para la neumonía, con antibióticos. Reposo, nebulizaciones, bueno, todo el combo que se le da a un paciente con una infección respiratoria. Pero una vez que el paciente ya tuvo una neumonía y que a partir de los 65 años es muy frecuente tener estos cuadros, está predispuesto a tener más cuadros de bronquitis o de neumonías y recaídas. O sea que tuvo una, no está exento de volver a tener otras, incluso hasta en el mismo año. Exacto, sí, sí. Por eso se recomienda, y sigo insistiendo, en el tema de la vacunación. La gripe es un estado infeccioso viral que no lleva antibióticos y que es de alto contagio respiratorio. En cualquier lugar cerrado que haya una persona que esté incubando una gripe o está en los primeros días de la gripe, tose y a través del flush con virus
en el aire quedan esas gotitas con los virus y uno lo respira y se lo contagia. Es altamente contagioso. Ese estado nos baja las defensas y permite que nuestros propios gérmenes nos avancen y produzcan la neumonía, o que respiremos algún germen, que el más frecuente es el neumococo, y hagamos una neumonía. Por eso hay que prevenir primero la gripe y después, consecuentemente, se previene la neumonía. Además, hablando de prevención, uno tiene que saber que para prevenir muchas enfermedades, pero yo voy a hablar de lo respiratorio, el paciente tiene que estar bien con sus defensas, no solo con las vacunas, sino teniendo un cuerpo saludable, como por ejemplo descansando bien, comiendo adecuadamente, durmiendo la cantidad de horas necesarias, descansando, porque ya todos sabemos que la falta de sueño, el estrés, lleva a que nuestras defensas estén en una cantidad normal, pero disminuidas en su efectividad. Y la mala alimentación también ayuda, exactamente. Exacto, entonces no solo se previene con esto, sino también con una vida saludable y haciendo alguna actividad física. Andrea, tengo una pregunta, porque esta época estamos en agosto casi y la gente dice, ¿me puedo vacunar ahora de la gripe? ¿Me puedo vacunar de la neumonía? Porque tuve un vecino que tuvo neumonía. Estas son cosas que a veces uno siempre, y ustedes fundamentalmente, indican que este tipo de vacunación debe hacerse en época de otoño, antes que venga el invierno. Pero aquel que no se vacunó, ¿se puede vacunar igual ahora? Sí, se puede vacunar. La vacuna de la gripe se da preferentemente en marzo, abril, cuando sale, porque ahí es donde cae la temperatura y empiezan los casos de gripe. Pero la de la neumonía se puede dar todo el año, no tiene época. Y la de la gripe, si a esta altura del año uno no tuvo gripe, se la puede poner porque continúan los casos de gripe y se la puede agarrar en septiembre. Entonces, si no tuvo gripe y no tiene defensas para este año, cabe aclarar que la vacuna de la gripe se repite anualmente porque el germen va mutando, entonces se toman las muestras anuales de cada germen y se vuelven a hacer vacunas nuevas. De acuerdo a eso. La vacuna va cambiando todos los años. Y hoy está incorporado la gripe A dentro de la vacuna común, están todas las cepas. ¿Y la neumonía cada cuánto? Antes se daba cada 5 años, ¿es cierto que ahora existe una vacuna más amplia? Sí, ahora es una dosis, a los 5 años se da la segunda dosis que sería el refuerzo y ya no es necesario nada más. Bien. Hay 2 vacunas para la neumonía, una que tiene 13 cepas y otra que tiene 23. La que está en el calendario gratuito, que es muy amplio y la verdad que está muy bueno el calendario de vacunación que tenemos, es la de 23 cepas. Esa es la correcta, después salió la de 13 cepas, pero esa es la que está indicada en todos los protocolos. La más completa. Sí, esa es la que se usa siempre. Perfecto. Y todo el año se puede dar. Ahora, ¿un paciente que está vacunado puede igual desarrollar una neumonía? Sí. Un paciente que se vacuna para la gripe puede tener gripe y un paciente que se vacuna para la neumonía puede tener neumonía. ¿De qué te protege la neumonía? Tanto en la gripe como en la neumonía, las vacunas te protegen de las formas graves y de las complicaciones. Un paciente que se vacunó para la gripe tiene se contagia la gripe y no hace la fiebre, hace por ahí un dolor corporal. Cuadros más leves, digamos. Que con un ibuprofeno, un paracetamol, puede incluso no hacer reposo. Y no tiene, en algún momento tuvimos gripes complicadas con meningitis, hay neumonías virales, gripales, y quien tiene, y esto es muy importante tener en cuenta, quien es hipertenso, diabético, asmático, EPOC, tienen el riesgo de tener una gripe y descompensar su enfermedad crónica y terminar internado no por la gripe en sí, sino por una descompensación diabética. Entonces, por eso se recomienda la vacunación. Mismo el tema de la neumonía. Quien se vacuna para la neumonía, se vacuna para el neumococo, que es el germen lejos más frecuente de neumonía. Pero también hay otros gérmenes. Estando vacunado para el neumococo, se previene mucho la meningitis a neumococo, que es mortal, con muchas secuelas. Después el resto de los gérmenes de la neumonía son menos frecuentes y depende si hay comorbilidades, si hay otras enfermedades, ahí sí, ya nosotros sabemos si es un paciente que está institucionalizado, si es un paciente alcoholista, bueno, eso con otros riesgos. Se cambia el esquema antibiótico, se dirige hacia otros gérmenes porque hay prevalencia de otros gérmenes, pero el neumococo es el primero.
Andrea, te hago otra pregunta. En la familia, el abuelo está con neumonía y bueno, los hijos no se vacunan y los nietos tampoco están vacunados. ¿Corren riesgo de contagiarse esa neumonía a través del abuelo? Si se ventila, no. Es No. raro el contagio. Para contagiarse una neumonía tiene que haber un contacto con un paciente que no está recibiendo tratamiento, porque el antibiótico en 48 horas hace efecto y ya baja la carga de gérmenes para contagiar. O sea que hasta que empieza el tratamiento contagia, pero si uno ventila, como se contagia por el aire, si uno ventila, baja la posibilidad. Y aparte también depende de las defensas de las otras personas, ¿verdad? No solo depende del germen, cuán virulento sea, sino de las defensas de la persona. Perfecto. Bueno, Andrea, creo que ha sido muy clara con estos temas que preocupan muchísimo en realidad, porque todos los días vemos casos de neumonía, casos de gripe. Hoy en día, por suerte, la gripe A ha disminuido notablemente en las estadísticas, creo yo por lo menos, ¿no? Al menos no se escucha tanto como antes, pero la neumonía me parece que está vigente y todavía existen muchos casos y bastante graves en algunos casos, ¿no? Sí, hay aproximadamente 15.000 muertes anuales por neumonías en Argentina. Esa fue la última estadística que tuvimos. Es mucho. La vacunación, tanto para la neumonía como para la gripe, está indicada en los mayores de 65 años y en todas las personas que tienen enfermedades crónicas. Para la gripe además se suman los chiquitos de 2 a 5 años, las embarazadas, y todo el personal que está a cuidados de pacientes, personal de salud. Y cuando ya no tenés ninguna recomendación de esta, también está la gente que no quiere enfermarse. Está bien, perfecto. Y como bien lo dijiste, estas dos vacunas, tanto de la gripe como la neumonía, están en el calendario nacional y que son totalmente gratuitas. Solamente deberá acercarse al lugar donde se realizan y evitar males mayores como son las neumonías realmente que provocan lesiones, mortales o lesiones invalidantes desde el punto de vista respiratorio. Tienen mucha morbimortalidad, el paciente se enferma mucho, además de que algunos tienen riesgo de morirse. Sí. Andrea, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en Salud 10 y te vamos a llamar por otro tema que lo estuvimos hablando fuera de cámara muy pronto. Bueno, muchas gracias a vos. Continuamos. Nos encontramos nuevamente con una invitada que la tuvimos en programas anteriores, que es la doctora Pilar Álvarez, y hoy vamos a hablar con ella de un tema del lugar básico donde está trabajando específicamente, que es el centro de zoonosis. Y ustedes saben que hay una patología que es bastante importante en la zona, sobre todo en parte rural, pero que hoy, hablando tras de cámara con Pilar, me decía que no tanto en la parte rural, sino que hoy se ven muchos casos en el casco urbano, que es la hidatidosis. Pilar, gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantada. Y bueno, la patología de hidatidosis siempre preocupó de hace muchísimos años a la población porque en general trae problemas la parte hepática, la parte pulmonar específicamente del ser humano y que es transmitible, por supuesto, es una zoonosis que es transmitible a veces por los perros. ¿Cómo está hoy en día el tema de hidatidosis en nuestra zona? Bueno, la hidatidosis es una enfermedad parasitaria causada por el Echinococcus granulosus que es endémica en Argentina. Y la zona de máxima endemicidad, clásicamente se dice que está al sur de la cuenca del río Salado, por ende nosotros en azul estamos en la zona de máxima endemicidad del país. Es una patología que por ahí no, digamos, es silente hasta estadios avanzados. Los quistes se desarrollan más o menos a una velocidad de 1 centímetro por año y cuando dan síntomas ya son grandes. Sí, la localización hepática es la más frecuente, seguida de la pulmón, un 65% hepática, un 22% en la forma pulmonar. Y después nosotros estamos viendo con estadísticas actualizadas que hay un 15% aproximadamente de una asociación hepatopulmonar y hay un aumento de localizaciones raras, como por ejemplo la cerebral que llegó hasta un 4%. Esto es muy importante porque, digamos, generalmente el abordaje quirúrgico de esta patología deja secuelas. Las drogas disponibles actualmente, los antiparasitarios como el albendazol, digamos, llegan muy poco al sistema nervioso central, entonces es difícil de tratar. Claro, exactamente. Bueno, a nivel del aparato urinario se veía mucho más antes, realmente hoy casi no hay tantos casos, al menos que veo yo, de hidatidosis renal, ¿no? Sí, o testicular incluso. es un 2% aproximadamente, sí. Pero bueno,
Y en general las estadísticas de hidratidosis han progresado lo que eran años atrás o han modificado, o se ha modificado, digamos, la ubicación de esta patología. No, la realidad que a pesar de todos los programas que existen, tanto a nivel provincial como nacional, de la lucha y la erradicación de la hidratidosis, es una patología de muy difícil erradicar, es difícil de erradicar porque conlleva cambiar hábitos y eso es lo más complicado. Claro, ¿qué pasa por ahí fundamentalmente? ¿No? Entonces, por ahí el tema de la faena y la alimentación de los perros con las vísceras crudas, es muy difícil hacerle entender por ahí a la población rural que conoce la enfermedad, que sabe que se transmite así, que eviten esta práctica. ¿Le puedes explicar a la gente cómo es el ciclo en realidad de la hidratidosis? Bueno, en realidad el parásito lo transmite, como vos bien decías, el perro. El perro es, en nuestro medio, el único capaz de desarrollar el ciclo completo del parásito, es decir, el hospedador definitivo, que es el que elimina con la materia fecal el quiste que después va a ser infectante para el humano. Entonces, cuando un animal en el campo, sea una oveja en mayor medida, o puede ser una vaca o un cerdo, está infectado, que también a esos animales la hidratidosis le produce, el equinococo le produce quistes, el perro ingiere las vísceras contaminadas y en su intestino la larva se desarrolla adulto y empieza a reproducirse y eliminar el quiste. El quiste es muy resistente, puede sobrevivir mucho tiempo a temperatura ambiente, a temperatura bajo cero, y entonces el humano, en contacto con el perro, muchas veces los chicos, porque tienen un contacto más cercano, el perro los chupa o los acaricia en el pelaje del perro, queda el quiste, o en la materia fecal del animal, y jugando en la tierra, los niños después llevan la mano a la boca, y ahí luego se contagia la persona. Está bien. Vos me habías dicho, que esto lo hablamos, repito, fuera de cámara un poco, que en los chicos se está viendo también, y en la parte urbana, más que lo que era en la parte rural. Sí, o sea, realidad, antes se decía que era generalmente en ámbitos rurales casi exclusivamente, ¿no? Claro. Eso se ha modificado un poco. Nosotros acá en el departamento de zoonosis aproximadamente tenemos 185 notificaciones de hidratidosis nuevas por año y un 12% corresponde a niños menores de 18 años. Con estudios que hemos hecho del estudio de las fichas epidemiológicas, vemos que el 60% de las notificaciones tienen domicilio urbano y un 40% domicilio rural. Si bien esto, que esté domiciliado a nivel urbano, no significa que no concurra al campo, porque vemos que muchos sí van, realizan tareas rurales y luego vuelven a la ciudad. Pero de este 60% de domicilio urbano, un 20% no tienen nexo epidemiológico, es decir, un 20% de estas personas nunca fueron al campo, no tienen perros que alimenten con achuras, no han realizado tareas rurales ni han ido a quintas. Entonces, bueno, esto llama la atención y nosotros creemos que con estudios posteriores tendríamos que empezar a estudiar los areneros de las plazas, los perros callejeros, lugares donde los perros callejeros están y puedan defecar, como así también la vía de contagio podría llegar a ser por verduras mal lavadas de quintas periurbanas que abastecen a la ciudad. Exactamente. Entonces también el tema fundamental acá en la ciudad, además de que obviamente los perros deben ser alimentados con alimento balanceado y nunca con carne ni vísceras crudas, y se deben desparasitar en el campo cada 45 días y acá en la ciudad, bueno, según el veterinario que les dirá cada 3 meses, pero en casa sí lo que tenemos que tener la conciencia de lavar muy bien las verduras y las frutas. Sí. ¿Qué hace el habitante rural con esas vísceras de los animales que faena? Bueno, nosotros los asesoramos también para que realicen el pozo sanitario o el carneadero sanitario, que es un lugar cercado, donde, digamos, con alambre, para que el animal no pueda entrar, y ahí se debe faenar y en un pozo con tapa de cemento tirar las vísceras. Porque obviamente que si uno hace un pozo así nomás, después el perro escarba y las consume. Acá también en algunos casos, sí. Sí, pero con que esté bien tapado es suficiente. Está Una bien. tapa que el perro no pueda remover. Está bien.
Pero también tener en cuenta que no es la única manera, porque también el perro puede comer un animal que se murió y uno no darse cuenta. Sí. Los animales que mueren en el campo, los perros se alimentan. Entonces es muy importante que cada 45 días se los desparasite con Praziquantel, que es la droga que nosotros tenemos gratuita, se distribuye gratuita acá en el departamento de Zoonosis Rurales, en la calle España, 770, que pueden venir a retirarlo, que les damos el instructivo según el peso del perro cuánto necesitan consumir, y bueno. Bueno, ustedes si están viéndonos desde seguramente el sector rural y por supuesto hacen o no a veces tratamiento con animales, pero tienen animales en el campo, es importante que los perros se desparasiten cada 45 días, como comenta la doctora Álvarez, y que la medicación para desparasitarla es gratuita, o sea que no hay excusa. La pueden venir a buscar a Zoonosis y le pueden Y obtener. también la medicación para las personas es gratuita y también la proveemos nosotros en Zoonosis, como así también todos los estudios serológicos que se realizan en el departamento y las ecografías de seguimiento, ecografías abdominales para los pacientes que necesiten y que también es gratuito. Y La medicación que se usa específicamente para hidatidosis es como un preventivo o para que no progrese y se rompe un quiste, ¿verdad? En realidad, si el quiste es Porque el quiste no va a pequeño, desaparecer. si el quiste es chiquito, podría llegar a achicarse hasta calcificarse con el albendazol. Depende también la localización. Pero ya decimos que quistes mayores a 7 centímetros, que la mayoría llegan cuando ya son grandes. Nosotros le damos el tratamiento con albendazol para inactivar al quiste, pero deben ser sometidos a cirugía. Y bueno, el estar medicados lo que previene es que si en el procedimiento quirúrgico hay alguna ruptura del quiste, no se produzca lo que es la resiembra, y que empiecen a salir quistes en otras partes. Bueno, Pilar, te agradecemos mucho. Esperemos que hayan tomado conciencia, todos los que estamos, las personas que están en el campo. Mucho cuidado con los perros, también vagabundos, el contacto, y también tener cuidado en lo que la doctora comentaba, los areneros y los lugares públicos donde también concurren perros. Bueno, tratar de evitar a veces el contacto, y una cosa fundamental es la limpieza de la verdura para el consumo, sobre todo aquella verdura que se consume cruda, como las lechugas, tomates, etc. Pilar, te agradecemos mucho por tu deferencia de acercarte nuevamente a hablar con nosotros en San No, por favor, encantada, muchas gracias. Continuamos. Bien, vamos a empezar a prepararnos para la primavera, para cambiar vestuario, para empezar a vernos de una manera diferente y por qué no algunos empiecen a utilizar ya el querer estar bronceados y empezar a usar el traje de baño y aparecen los grandes apurones o preparándonos para el verano. Vieron que llega agosto, septiembre y empieza el furor por querer empezar a vernos bien, lo que no hicimos en el invierno. Entonces empecemos a organizar cuál es nuestro objetivo. No empecemos a fijarnos objetivos imposibles de llegar. Quiero bajar 30 kilos. ¿Sí? O sea, no hicimos nada durante todo el invierno y de golpe queremos que en un mes estar geniales. Entonces hay que empezar a cambiar la cabeza, decir, bueno, a ver, ¿cuándo empiezo a valorarme y empezar a aceptar esto que de pronto es mi condición, es el cuerpo que puedo tener, no quizás el que quiero, y empezar a buscar objetivos que nos hagan fortalecer desde nuestro interior. Uno puede estar bien de afuera y a veces no está bien anímicamente o hay situaciones que lo predisponen a no estar bien, feliz. Entonces busquemos un equilibrio, busquemos este objetivo de me veo bien y me siento bien. Pasa muchas veces en el consultorio, pacientes que bajan muy bien de peso pero que no están enganchados a la dieta, no tienen adherencia. Entonces uno dice, ojo, que bajar de peso y no estar adherido, uno sabe que tiene un final próximo y funesto, que no lo puede sostener. Entonces, propongamos empezar un plan nuevo. Hoy empiezo a cocinar menos, hoy empiezo a achicar mis porciones, empiezo a prefijar una agenda tratando de organizar nuestra semana. Tratando de organizar en el sentido de decir, bueno, ¿qué voy a intentar hacer para tener una actividad física? ¿Cuánto? ¿Qué puedo hacer? No me gusta ir al gimnasio, no puedo, económicamente no puedo ir al gimnasio. Bueno, ¿qué puedo hacer? Empezar a caminar cuadras de más, empezar a dejar el auto más lejos y no en la puerta a donde voy,
empezar a subir, los que tengan escalera, vivan en un edificio, suban y bajan por escalera en vez de utilizar el ascensor. Implementar actividades que pueden llegar a hacer de que me sienta mejor, que pueda empezar a sentirme que hago algún tipo de actividad física. Por el otro lado, empiezo a modificar las comidas. O sea, trato de que por lo menos una porción de verduras crudas al día yo pueda tener en mi plan alimentario. Eso sería una buena opción. Una cruda, por lo menos empiezo a incorporarlo. Empiezo a bajar los tenores de los productos lácteos, empiezo a usar los descremados en vez de los enteros. Empiezo a usar preparaciones más simples, en vez de la fritura, empiezo a usar preparaciones al horno, parrilla o plancha. Empiezo a incorporar una porción más chica de aquello que de pronto estaba consumiendo hasta ahora. O sea, no empezamos a hacer ninguna dieta, como dicen ustedes. Empezamos a modificar pequeños actos. ¿Por qué? Porque por más que intente querer hacer algo en 15 días, no lo voy a poder lograr. No lo voy a poder lograr para que sea duradero, porque, ojo, en 15 días llego al peso que quiero, pero ¿cómo me sostengo hasta el verano? No lo voy a poder hacer. No quiero ser derrotista en el proyecto que queremos implementar, pero sí tenemos que empezar a ser positivos. Ustedes saben que aquello que es real, que es factible, que es posible, tiene mejor éxito que aquello que estoy buscando, un ideal que de pronto es imposible. Uno ve personas que intentan decir tengo que bajar 30 kilos y cuando uno les pregunta, pero esos 30 kilos menos, ¿cuánto hace que los tiene? Nunca. ¿Y por qué a una determinada edad que quizás va a ser imposible? Entonces, la experiencia me ayuda a pensar con el paciente en buscar objetivos factibles de ser cumplidos, de lograrlos, si no estamos frustrados de antemano. Entonces, empezamos a decir los no y a postergar. Como yo le digo a los pacientes, solo por hoy. Me propongo hacer un día completo de plan alimentario saludable. Solo por hoy. No, nunca más voy a comer esto, nunca más voy a hacer esto. Eso no se puede lograr. Entonces, busquemos un objetivo próximo. Trato de cuidarme en el desayuno. A ver, ¿qué objetivo puedo? A veces ayuda el ser, ir anotando en una agenda aquellos pasos positivos. Esto de calificarme con una carita feliz o una carita triste. A ver, ¿pude hacerlo en el desayuno? Una carita feliz. A ver, al cabo del día, ¿cuánto pude lograr de cambiar este hábito que no es saludable, que lo tengo llevado hasta el momento? Esos objetivos cercanos del día, del desayuno, del almuerzo, la merienda y la cena, hace que si mi día fue positivo, me estimule para el segundo día. Si yo ya empecé mal, quizás no lo pueda sostener, pero si logro sumar de 4 comidas, 3 las hice bien, quizás con la cuarta, aunque haga algún robo, mañana me hiciste decir, mañana voy a tratar de mejorar esta actitud que tuve en el día de hoy. Quizás con pequeñas cosas, con pequeños consejos, con pequeñas actividades físicas, iremos preparando en una primera instancia nuestra cabeza. Yo quiero. Si quiero, necesito voluntad. Algo tan valioso como la voluntad que no se consigue en ningún lado. Entonces, empecemos organizados. ¿Por qué? Para no hacer, como hemos hablado en otras, estas dietas detox, estas dietas extremistas que hacen que uno no pueda sostener una alimentación saludable. Intentemos entonces cumplir pequeños pasos para aprender a tener un buen camino. Seguimos en Salud 10. Bueno, buenas noches. Ante todo quiero agradecer a Salud 10 este espacio que nos brindan y que gustosos vamos a aprovechar para tener un contacto fluido con la comunidad. El tema que hoy nos trae es la intención de comentar un poco cómo se compone un equipo interdisciplinario de rehabilitación y cómo funciona un centro integral de rehabilitación, básicamente, y a qué patologías se orienta la atención que el centro de rehabilitación brinda. Un equipo interdisciplinario en materia de rehabilitación está compuesto por diferentes profesionales y realmente lleva años construirlo, hacer que el grupo humano logre tener una actitud de trabajo hacia el paciente única, que tenga una única forma de pensar y que tenga la misma manera de actuar. Esto requiere que los profesionales renuncien muchas veces a sus necesidades o a sus gustos personales
para poder contribuir a la conformación del equipo, que ese equipo termina siendo como una persona en sí mismo, construida por el aporte pequeño de todos los profesionales que lo conforman. En el área de rehabilitación, el equipo interdisciplinario está compuesto por distintos profesionales licenciados, ¿sí?, en distintas especialidades, como por ejemplo la psicología, la psicopedagogía, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, licenciados en trabajo social, acompañado también por profesores de educación física. Cada una de estas especialidades desarrolla una actividad diferente, pero con objetivos comunes con el resto de las actividades. O sea, se plantea un objetivo general y distintos objetivos específicos para poder trabajar integralmente sobre el paciente, logrando un avance parejo de todos los objetivos planteados. ¿Y cómo se logra la interdisciplina? Se logra a través del contacto fluido en distintas reuniones de equipo que habitualmente se hacen en forma semanal, donde se toman decisiones en forma conjunta sobre el camino a discurrir con los distintos pacientes. Otra manera de hacer crecer la interdisciplina es el contacto permanente en la evaluación del médico especialista de rehabilitación a la hora de evaluar el paciente en el ámbito de trabajo del profesional. Por ejemplo, un paciente que está haciendo un tratamiento de kinesiología, al momento que le toca la evaluación, el médico de rehabilitación se acerca al área de kinesiología y evalúa al paciente en presencia del profesional kinesiólogo, y de esta manera se acuerda con el paciente y ambos profesionales cuáles son las medidas que hay que adoptar para optimizar el tratamiento. De la misma manera, esta práctica se repite en las diferentes áreas de trabajo. De esta forma es como logramos un tratamiento que progresa homogéneamente en todas las áreas y objetivos que el paciente puede ir cumplimentando y disfrutando progresivamente. También en toda esta práctica se incorpora a la familia del paciente como parte del equipo, a quienes habitualmente se les solicita que participen de las evaluaciones una vez por mes. Así que el equipo queda conformado por el paciente, la familia del paciente y los profesionales del centro de rehabilitación. Bueno, esto fue una breve reseña como para ir acercándonos a algunos conceptos sobre el centro de rehabilitación. Muchas gracias. Bien, llegamos al final del programa de todo, pero importante. Muy interesante, ¿sí? Desde las infecciones respiratorias y las gripes, que todavía están vigentes sin ninguna duda, y que tengamos en cuenta el próximo año, por favor, de vacunarse antes de que todo esto comience, sin duda, ¿no? La gente es reacia, pero esto ayuda, sí, a enfermarnos menos, enfermarnos menos. La nota con el doctor Martín Borra sobre este centro de rehabilitación que se ha formado en Azul y que realmente va a ser referencia para la ciudad. Muy buena iniciativa. Hidatidosis con la doctora Pilar Álvarez Prat, que habló un poco de cómo prevenir todas estas enfermedades y los recaudos que hay que tener, sobre todo en la población rural, ¿no? Exacto. Y mi micro sobre cuidarnos desde ahora para llegar al verano de unas diosas. Perfecto. Se puede, exacto. Se puede. Nos vemos en 7 días, todos los lunes a las 21 horas y nuestra repetición los días viernes a las 16. Nos vemos, gracias.